Acá vamos a ver que me ponga a crear una hoja sobre el concepto de quién tiene usted por inteligencia. ¿Sí? ¿Sí? Y les pido, seguramente todos saben lo que es inteligencia, no vamos a explicar mucho, todos tienen idea de qué se trata cuando habla de inteligencia. O por ahí a lo mejor no podemos definir inteligencia, pero sí sabemos cuando decimos no, es inteligente, o decimos no, es poco inteligente. Y como que todo entendemos, ¿verdad? Ahora, seguramente si yo le pido, como les decía, que en una hoja me escriban ustedes el concepto de inteligencia, o por ahí que tiene inteligencia, y bueno, están 50, solamente va a dar 50 definiciones distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad por ahí no está muy consensuado por ahí qué entendemos por inteligencia, sino que en realidad se responde al modelo teórico del cual cada uno puede estar más aliado o le parezca más certero en cuanto a su forma de pensar. Así como le es más fácil para usted entender, lo han hecho en personalidad, distintas formas o escuelas de cómo encarar la personalidad, psicoanálisis, logoterapia. ¿Qué será? Logoterapia, sí, criminología, o sea, así como hay distintas escuelas donde uno puede adherir en cuanto a cómo entender la personalidad y por ende, luego más adelante, cómo intervenir psicoterapéuticamente, ¿sí? También a la hora de hablar de inteligencia, muchos damos una definición que por ahí tiene que ver más con lo que uno puede pensar o no, ¿sí? Obviamente después se van a enterar cuál es la definición más, me parece más apropiada, que no quiere decir porque tiene que ser la más apropiada, ¿sí? Ustedes leerán y verán cuál es la que les parezca más apropiada, o inclusive por ahí muchos traen un concepto de inteligencia que no tiene nada que ver con la materia, pero a usted le parece más apropiada, viene a ser Piaget o Vygotsky, ¿sí? Es decir, no es que yo le tengo que obligar a usted a entender lo que es inteligencia, sino que en función de o lo que yo entiendo o a qué autor yo estoy más cercano, ¿sí? Sino mostrarles que hay distintas escuelas que, a mi entender, ninguna está errada, todas encaran de diferente forma cómo entender el concepto de inteligencia, porque ya les digo, si yo les pido a ustedes que me defina, voy a tener 50 definiciones distintas y seguramente ninguna va a estar mal, ¿sí? Porque todos van a decir algún aspecto, alguna característica o algún rasgo de inteligencia, ¿sí? Bien, esto que les digo no es nuevo, es lo que llevó a que por eso existan, creo que es el constructo que más técnica tiene en cuanto a cómo evaluar, ¿sí? Y todos los años están surgiendo nuevas técnicas para intentar superar a la anterior, porque dice que aparecen nuevas formas de entender la inteligencia. ¿Es eso algo que le va a pasar a usted? Digamos, yo tengo un proceso en el que pasamos del WIX, ¿sí? Bonito, a el WIX 4 que estamos hoy, que recién está entrando en nuestro país, ¿sí? El WIX 4, a diferencia de los anteriores, está más atravesado por la neurología, ¿sí? Por el cual yo no lo tomo tanto, me llevo en el 3, más allá, como que ustedes pusieron el 4, fantástico, pero bueno, responde más a un aspecto más bien neurológico que psicológico, por eso yo lo dejo un poquito de lado, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Si ahora el 4 lo puede tomar, no hay ningún problema, ¿está? Entonces, todo el tiempo se ha querido ir superando la técnica, pero no es una superación simplemente por el hecho de que yo quiero hacer mejor el test, sino todo parte, como hicimos la vez pasada, de cómo considerar o entender el constructo de inteligencia. Chicos, esto es importante porque el otro día tomé final y, digamos, está bien, ustedes entran, bueno, háblenme de Reddit, vamos a ver el libro. Es un tema que progresiva, tiene láminas lacunarias, láminas lacunarias que pasa. Perfecto, muy buena definición, muy buena descripción, muy buena. ¿Y qué evaluar? Es decir, antes de seleccionar una técnica, antes de ver, tengo que saber realmente el constructo o cómo conceptualiza el autor de esa técnica. Entiéndase para nosotros validez, porque la técnica es válida para aquello que se evalúa. Es decir, yo no puedo hablar de la capacidad global agregada, eso de Wechsler, ¿sí? Si tomé un Raven, ¿ah? ¿Entienden? ¿Entienden? Van a entender mejor lo que quiero decir. Es decir, que el constructo de cuál parte la construcción de la técnica, ¿sí? Se debe respetar porque esta técnica es válida para este constructo.
¿Por qué hago toda esta introducción? Porque tenemos varias escuelas, ¿sí?, de inteligencia, cómo conceptualizan a la inteligencia, y en función de ello han construido su técnica, y en función de ello han intentado ir mejorando la construcción de la misma, porque se va avanzando en la definición o en la forma de entender el contenido, ¿sí? Entonces, chicos, por ahí no se quede en un simple tecnicismo de aprender cómo se toma la técnica, sino saber para qué sirve esa técnica, ¿sí? Si bien es cierto, la batería de diagnóstico que van a tomar ahora la elabora la cátedra se tomen todos estos test, pero más adelante, ya sea, qué sé yo, el año que viene, por ahí si trabajamos como técnico, dentro de 3 años, porque el otro día, 3 años, como psicólogos, ¿sí?, son ustedes quienes van a determinar cuáles son las técnicas a tomar. Obviamente va a depender de lo que quieran tomar. Entonces de ahí parte cómo entender o cómo conceptualizar la inteligencia. La inteligencia es un constructo, como les decía, que fue el que motivó y que dio casi lugar a la psicometría. O sea, evaluar con una técnica de cómo evaluar ese constructo. Digamos, se habla en un principio de dos grandes escuelas, ¿sí?, que son la escuela unifactorial o la de Spearman, ¿sí?, que por ahí entra un poco en confusión el material, pero es lo que dicen los libros de historia en cuanto a la psicometría. Spearman habla de dos factores, en realidad es un solo factor, el factor G, ¿sí?, que después tienes que el factor en relación con este otro factor habla de un segundo factor, pero siempre se responde al factor G. Es la escuela unifactorial. Por ahí en el módulo está, pueden leer en algunos libros de la psicometría como la teoría de los dos factores. En realidad es el factor G y el factor E, pero el factor E no es un factor E, son varios factores E, ¿sí?, que responden a este factor G. Es decir, que hablar de un factor G, que es el que maneja la inteligencia, ¿sí?, y que en relación de esa inteligencia va a responder a las otras actividades, ¿sí?, pero nunca esas actividades va a poder ser más elevada o de más capacidad que lo que es el factor G, ¿sí? Esa es la escuela británica, o la de Spearman. Después de la otra escuela, que es la escuela norteamericana, que son las dos grandes escuelas, ¿sí?, que habla de que no hay un factor de inteligencia, no es que todo va a depender de este gran factor, sino que tenemos distintas habilidades. El hecho de que yo sea hábil para un aspecto no quiere decir que sea hábil para el otro aspecto, y no va a depender del factor G, sino son totalmente independientes. Cada habilidad que uno tenga demuestra mi inteligencia con respecto a esa área, a esa que por ahí cuando nosotros vemos la técnica que evalúa esta forma de pensar, vemos aptitudes, ¿sí? Yo soy apto para esto, para estas cosas no, ¿sí? Por ahí antes, cuando tenía más tiempo, hacíamos una especie de discusión tipo quiz, donde le daban un grupo que defiende una teoría, después la teoría, ¿sí? Claro, bueno, pero claramente nos apremian los tiempos y por ahí prefiero detenerme más en la corrección de los test, ¿sí? O sea, perder más tiempo en ustedes que corrijan los test, ambienten los test, que en la parte teórica que lo pueden leer tranquilamente en su casa, ¿sí? Entonces, la otra gran escuela es la escuela norteamericana, que habla de multifactor, que no es que depende de un factor en el cual vas digamos, de alguna forma que va a condicionar los otros factores E, como diría Spearman, sino que cada uno es independiente. Es decir, que yo sea muy hábil para resolver cuestiones aritméticas no implica que tenga buena habilidad para responder a habilidades de tipo lógica proposiciones, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Es decir, habla como habilidades totalmente distintas. Estas son las grandes escuelas que surgen allá por el 1905, ¿sí? Y hoy día sigue esa gran discusión, ¿está? A esto hay que agregarle una tercera forma de entender la inteligencia, ¿sí?, que no habla de multifactor, sino que habla de una inteligencia que está relacionada con distintas habilidades. No habla de aptitudes, sino de habilidades, que en su congruencia uno puede entender como un constructo de inteligencia como tal, que, si bien es cierto, no es un factor G, ¿sí?, pero que se relaciona con las más habilidades. Tiene que ver con la escuela francesa, ¿sí?, que es cómo conceptualiza Binet el concepto de inteligencia. Es muy importante porque Binet es el autor del primer test de inteligencia
del desarrollo, ¿sí? Es decir, que va a evaluar, esto le conté yo a ustedes, ¿sí? A los niños que tenían fracaso a nivel escolar en Francia, ¿sí? Históricamente esto es muy importante, fundamentalmente uno, ¿por qué? Porque construye la primera técnica que pasa por cierto rigor científico de evaluar inteligencia, ¿sí? También es muy importante porque es la primera técnica de inteligencia que va a evaluar niños. No había antes prueba para niños, ¿sí? Y fundamentalmente, al ser la primera técnica, dio lugar a que todas las demás técnicas de inteligencia tengan alguito de esta primera prueba que es la de Binet, ¿sí? Stanford-Binet, se conoce actualmente, o el Terman, como se conoce hoy en día, ¿sí? También le conté que Piaget era un discípulo de Binet, pero después se abre porque a él le interesa las respuestas erróneas de los chicos, no las respuestas acertadas que usaba Binet, ¿sí? Es decir, por eso históricamente es un punto crucial para entender a Binet, porque a partir de allí es como que se abre un poco cómo entender la inteligencia y por sobre todas las cosas cómo evaluar la inteligencia, ¿sí? Ahora, de Binet es importante porque con él surgen dos conceptos que hoy no tendría que usarse mal, pero bueno, se sigue usando mal, pero se sigue usando mal porque está incorrecto decirlo, no corresponde decirlo, pero tampoco está mal porque la única forma que la mayoría entiende, ¿sí? Ahora ya dice qué estoy diciendo, usted voy a explicar qué estoy diciendo, ¿sí? O sea, a partir de Binet, lo que hace Binet es construir una técnica, ¿sí? Para la inteligencia, en donde está construida, son 12 pruebas, ¿sí? En donde está construida de acuerdo a cómo responderían los niños de acuerdo a su edad, ¿sí? Es decir, él construye un ejercicio donde tiene 15 ítems de ejercicio y se espera que hasta ejercicio 5 resuelvan chicos de 6 años, hasta el ejercicio 8 niños de 7 años, hasta el ejercicio 10 niños de 9 años y así, ¿sí? Más o menos. Entonces, lo que él determinó después es que todos los niños de 6 años resolvían esta prueba hasta el ítem 9, esta prueba hasta el ítem 6, esta prueba hasta el ítem 4 y así sucesivamente, ¿tá? Con el cual, ¿qué decía después? Que los chicos, de acuerdo a cómo resolvían el test, uno podía calcular lo que hoy se denomina, o lo que en ese momento se denominó, y hoy también se denomina, pero no estoy de acuerdo con esa transmisión yo, ¿sí? El concepto de edad mental, ¿sí? Entonces preguntaban a Binet, ¿qué es la edad mental? La edad mental está dada por, de acuerdo a la resolución del niño en el test, este test le daba una edad de inteligencia y esa es la edad mental, que está dada por mi test, ¿sí? O sea, medio loco porque da vuelta lo mismo, pero esa es su definición. Entonces, un chico de 7 años resolvía la prueba, ¿sí? Y resolvía todos los ejercicios hasta lo que hubiera resuelto un chico de 6 años, entonces decía que este niño de 7 años, como resolvió todos los ejercicios, ¿sí? Hasta donde hubiera resuelto un niño de 6 años, la edad cronológica es de 7, en tanto que su edad mental es de 6. Chicos, ¿entienden esto? Es decir, que se calculaba la edad mental de acuerdo a cómo resolvía los ejercicios o cómo resolvía los test de la prueba de Binet. Esto trajo mucha controversia porque decía, bueno, ¿y cómo resuelve un test? Porque el test no da. Bueno, pero el test lo construí yo. Medio de vuelta a lo mismo, pero bueno, hay todo, no es solamente que lo construí yo, hay todo un bagaje teórico, que lo lean, ¿sí? Que responde a esta forma de entender la inteligencia de Binet, ¿sí? Pero bueno, estadísticamente respondía de esta manera. Ahora, ya desde un comienzo trajo contradicciones esto, edad mental, la cronológica. ¿Por qué? Porque si uno decía, tiene una edad cronológica de 7 años y una mental de 6, atraso 1 año, digamos, no es tan importante, 1 año de atraso. Tiene una edad cronológica de 11 años y una edad mental de 10, atraso nuevamente 1 año, y acá que no hay importancia. Que a los 11 años responda como 10 es basta, claro y todo,
¿sí? Entonces ahí es como que surgió cierta falta en esta definición de edad mental, porque por más que existiese un año de diferencia, no era lo mismo a los 6 años, a los 11 que a los 4. Porque a los 4 años y parece un chico de 3, es como que sí, es muy grande la diferencia, intelectualmente hablando, ¿sí? No emocionalmente, ¿sí? Entonces, ahí ya surgió el primer cuestionamiento, edad mental, pero edad mental, por ahí a veces, haciendo esta diferencia, es como que no cerraba para ser diagnóstico, ¿sí? Fue el primer cuestionamiento fuerte que surgió, ¿sí? Y a partir de ahí es que surge este gran concepto que hoy en día la mayoría de los psicólogos entendemos que se trata, y la mayoría de la gente estudiada también sabe que se trata, que es el cociente intelectual, construido por Stern, ¿sí? Para Stern decía que era más fácil poder traducir esta edad mental y cronológica a un cociente que sea fácil de entender, ¿sí? Coeficiente, cociente, son lo mismo, ¿sí? Por ahí, digamos, son términos, buena pregunta de ella, que de acuerdo al autor, de acuerdo a donde se lo lea, habla de coeficiente o cociente. Lo mismo que lo decía el otro día, hablo de baremos, dispersión, depende de lo que lea, estamos hablando de lo mismo. Yo por ahí le tiro una palabra, le tiro otra palabra, para que surja esta pregunta, ¿sí? Porque por ahí, digamos, depende del autor que leamos, me dice lo mismo pero con otra palabra. Entonces, surge este primer concepto que hoy en día se usa mucho y que la mayoría no entiende, que es el concepto de cociente o coeficiente intelectual. De aquí en más yo digo cociente intelectual. Si ustedes dicen coeficiente no está mal, está bien también, ¿sí? ¿Siguen, chicos? ¿Qué decía? Que para poder corregir un poco este error de no es lo mismo la diferencia de atraso de un año de edad de un chico de 4 años y un chico de 10 años, ¿cómo solucionamos este tema? Entonces Stern inventó una fórmula que de alguna manera le permitió paliar un poco esta dificultad. ¿En qué consistía? En calcular el cociente, ¿sí?, entre la edad mental y la edad cronológica. Es decir, edad mental dividido edad cronológica, ¿sí? Si ese resultado me daba 1, entonces decíamos que estaba totalmente de acuerdo a su edad, ¿sí? Para hacerlo la transmisión un poco más sencilla y más entendible, Stern agregó por 100. Entonces la fórmula pasó a ser edad mental sobre edad cronológica por 100. De tal forma que entonces a partir de allí quedó esta definición de que un CI o cociente intelectual de 100 es normal. ¿Sí? ¿Siguen, chicos? Porque coinciden edad mental con edad cronológica. La edad cronológica está dada al momento que nació y la edad mental estaba dada por el resultado obtenido en la prueba de Viño. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Entonces a partir de allí se empezó a hablar de cociente intelectual, que estaba determinado por este cociente que se obtenía de la división de la edad mental, que era que me daba el test, dividido la edad cronológica. Cuando más se acercaba al 100, hablaba de mayor normalidad. Cuando más se alejaba, cuando más bajo estaba del 100, hablaba de mayor discapacidad, menor capacidad intelectual. Así también, cuando más elevado el valor de 100, hablábamos de mayor inteligencia. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Digamos, hoy actualmente por ahí se usa un poco de edad mental, porque por ahí a los docentes vos les decís, no, tiene un seguido 85 y te queda mirando y dice, bueno, eso es malo. Entonces por ahí, entonces uno trata de decir, no, se desenvuelve, ¿sí?, más allá de que su edad cronológica es de 7, pero a veces se desenvuelve como un niño de 6 años aproximadamente. O sea, no usa edad mental, se desenvuelve, tiene una, digamos, su equivalencia intelectual, su forma de manejarse es intelectualmente como la del niño de, ¿sí? Entonces dicen los docentes, edad mental, sí,
uno hace toda esa versión para evitar que el otro repite. Ya le digo, está mal, no existe la edad mental, ¿sí? Pero está tan atravesado que tampoco podemos negarlo, y tampoco vamos a estar corrigiendo a todo el mundo. Obviamente, ustedes en el final me dicen edad mental, yo y madre se van, ¿sí? No, tampoco es para eso. Pero, es decir, ustedes tienen que entender que hoy se habla de edad equivalente, o se suele como tal, o en realidad lo que corresponde es transmitir la información de la inteligencia en función del cociente que está dado por el CI, ¿sí? Que lo impuso Stern en función de la corrección y en función de facilitar la transmisión de la información que me daba el test de Lee. ¿Sí? Chicos, ¿me siguen? Esto que le acabo de explicar ya no se usa más. Ahora se usa la nueva metodología, ¿sí? Pero le digo, para yo no sé si ustedes van a ser psicólogos educacionales o no, no lo sé, pero para aquellos que trabajen con chicos de 3, 4, 5 y hasta 6 años, se usa mucho esto de edad equivalente. O se usa mucho esto, sí, tiene 5, pero cuando tiene que hacer manualmente, o cuando tiene que pensar, cuando tiene que hacer la memoria, es un chiquito de 4, de 4 años y medio. Es como que en la práctica por ahí uno entiende un poco esto, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? En realidad en la transmisión escrita, cuando se informe, se aplica CI. Pero no se llama el CI de Stern, sino el CI que me dan los WICS, los WIPSI, el OTIS, ¿sí? Que son pruebas que tienen otra forma de CI que vamos a ver dentro de un mes más. ¿Sí? Pero bueno, esto es la introducción histórica en cuanto a entender el concepto de edad mental, el concepto de CI, ¿sí? Y justamente lo que trataba de ser CI era tratar de hacerlo más, una forma más fácil de transmitir la información. Pero obviamente, al querer hacerlo más fácil, si no saben interpretarla, estamos en el horno de vuelta. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo le hablaba a ustedes de que cuando hablábamos de puntaje Z, ¿sí? Para determinar lo normal o lo esperable, estaba basado en la curva de Gauss o la distribución normal, ¿sí? Que estamos, digamos, apoyados en las medidas de tendencia central y la medida de variabilidad, en donde la media pasaba a ser el punto central centrado de equilibrio, 0, y los desvíos estándar pasaban a ser unidad. Y mira, ¿qué nunca es? ¿Veo lo que ha pasado? ¿Qué pasado fue? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estábamos acá, creo, estaba hablando, ¿sí? Hice un dibujito y todo. ¿Se acuerdan o no? En donde la distribución normal, ¿sí? Me permite a mí, en función de tomar el valor de la media y la mediana como punto de equilibrio, ¿sí? Que pasa a ser el 0, y los desvíos estando en la unidad. Si ustedes se acuerdan de estadística, se hablaba que se puede llegar hasta 5 desvíos para cada lado, pero normalmente en las ciencias sociales no pasamos de 3, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de puntaje Z, la media 0, 1, 1, el desvío estándar, cuando en cualquier técnica, entiéndase en inteligencia, me da un valor que está entre 1, después lo corrijo, y menos 1, era normal. ¿Se acuerdan? Esto se usa hoy en todas las técnicas. Hasta para la misma prueba de Terman, que es el Binet, ¿sí? Si ustedes no dan prueba de Terman, es el originario Binet con todas las mejorías que fue teniendo. Terman deriva del Binet, ¿sí? Hasta el Terman hoy maneja esta forma de entender la distribución normal. Bueno, en el CI también. En el CI la media pasa a ser 100 y el desvío estándar 15. Por lo tanto, así como decíamos que en el puntaje estándar normal estaba entre 1 y medio 1, ¿vale? Corrijo. En la escala percentilar entre 25 y 75, ¿se acuerdan? En el CI también lo decimos entre 85 y 115, porque es 100 más un desvío que es 15, 115, y 100 menos un desvío que es 15, 85. ¿Sí? ¿Deciden, chicos? Todo esto hoy está determinado por esa curva normal, curva de Gauss, ¿sí? Que cumpliendo y tomando la propiedad de la misma, me determinan los valores centrales, ¿sí? Que determina lo esperable o normal. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Sí. ¿85 sería lo esperable? ¿85 sería lo esperable? No, lo esperable en CI
digamos, el CI perfecto, entre comillas, perfecto, sería 100. Y vos sabés que cualquier CI que esté entre 115 y 85 está dentro de lo esperable. Esto se justifica, creo que te lo expliqué, te voy a explicar. Esto se justifica ¿por qué? Porque en toda toma, en toda prueba, existen posibles errores que pueden alterar, el resultado. ¿Sí? Tenemos dos tipos de errores: los errores constantes y los errores casuales. ¿Sí? Los constantes, que son propios de la técnica, ¿sí? Porque así como yo decía, correlación o prueba de validez de confiabilidad de 0,90 a 0,80, ahí tenemos un 0,10 de error. ¿Sí? Eso son los constantes. Y después los constantes casuales tienen que ver con que el chico estaba cansado, con que justo en mitad de la prueba pasaba un dibujito o pasaba alguien, o sea, algo que pudo haber alterado, y son los errores constantes. Entonces, para poder paliar un poco estos errores constantes es que está la dispersión, que me dice que entre este y este estaría lo normal. ¿Se acuerdan cuando tenían que hallar la media? Tenían que estimar la media de una población, decíamos que estaba entre esto y este otro. Muy poco se acuerdan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo dar las actitudes. Hay siempre errores constantes o errores casuales que pueden dar variedad. Pero la estadística me permite decir que sí, a pesar de estos errores, va a estar entre este y este. Con lo cual, al hacer el diagnóstico, decimos que si me da un puntaje entre 85 y 115, estaría dentro del normal. Obviamente, chicos, un CI de 114, ¿sí? No es lo mismo que un CI de 87, ¿sí? Es mucho más inteligente de 114, pero aún así sí es una normal. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Está? Bien. Retomando un poquito la escuela de Surson, que es la escuela norteamericana. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Por ahí salto un poco, chicos, y si les confundo, paren, tienen que lo repitan, ¿sí? Pero ahora tratando de subir el módulo. Tenemos la escuela norteamericana que habla de que no había una inteligencia general que a la vez manejaba toda la inteligencia, ¿sí? Sino que eran todas distintas habilidades. Que el hecho de que yo sea hábil para las matemáticas no implica que sepa algo de lógica, algo de abstracción, espacial, no implica eso, ¿sí? O sea, cada habilidad es indistinta. Así partió la escuela norteamericana. Hoy en día ya no es tan así. Es como que dice, no, porque si es alguien para la matemática, algo tiene que manejar de lo verbal, y si es alguien para espacial, algo tiene, o sea, es como que fue creando así como grupos. Eso es la escuela hoy norteamericana, ¿sí? Todo esto, ¿por qué? Porque surgió un autor en el medio de esto que ya le aclaro, porque siempre se quedó con esto. Este autor, Guilford, nada tiene que ver con el modelo jerárquico, ¿sí? Pertenece a otra escuela distinta. Ya le aclaro que anoten esto. Guilford nada tiene que ver con el modelo jerárquico. Lo que escucho en los finales, Guilford, autor del modelo jerárquico. No, nada que ver, ¿sí? Guilford es un autor norteamericano, ¿sí? Que sigue un poco la escuela de los Surson, pero lo que él dice es que sí, hay múltiple inteligencia, pero a la vez está condicionada por el pensamiento de quien realiza la prueba y por la capacidad mnémica. O sea que también tiene que ver la percepción. Y empieza a encontrar de que no es solamente la actitud espacial para poder resolver un ejercicio de abstracción, sino tiene que ver, digamos, la capacidad que tenga para poder recordar, ¿sí? Ya lo ha adquirido, la capacidad que tenga para poder procesar la información y hacer un razonamiento, entiende ese pensamiento, o cómo percibió el problema, entiende esa percepción. Entonces lo que encontró Guilford es que a la inteligencia no son así factores diferenciados, sino que además se le incluyen otros factores, ¿sí? Como el pensamiento, la memoria, a esto agreguémosle el estado de ánimo, ¿sí? Que empiezan a intervenir e interferir en las habilidades intelectuales. Y de ahí surge el gran constructo de Guilford, hoy reconocido, que es el cubo de la inteligencia. Que no podemos hablar de solamente las habilidades propias de la inteligencia, sino que hay que considerar las habilidades cognitivas, pensamiento, memoria,
¿sí? La capacidad de asociación, interrelación. Entonces, como que si uno tendría que hacer espacialmente, el módulo está como un cubo, ¿sí? En donde, en la interrelación. Entonces decía Guilford que si hablamos de diferentes habilidades en estas cruces, ¿sí? Podemos encontrar miles de factores de inteligencia. Entonces tenemos que pensar en agrupamiento, ¿sí? Para poder entender inteligencia. Existe una prueba de inteligencia de Guilford, ¿sí? Que es muy complicada, por eso no la incluí en la aplicación. Tampoco se aplica en nuestro país, por eso tampoco lo vamos a tomar, ¿sí? Pero ¿qué tiene? ¿Por qué aclaré lo que dije hace un ratito? Porque a partir de esta teorización de Guilford, otra escuela, ¿sí? La escuela española-alemana, ¿sí? Dice que sí, es cierto lo que plantea Guilford, también es cierto lo que plantea Surson, pero también es cierto lo que plantea Friedman. ¿Cómo se entiende eso? Ellos sostienen de que sí, que hay la inteligencia general, ¿sí? Pero que esa inteligencia general, digamos, va a depender de subgrupos de inteligencia. Subgrupos, ¿sí? Que tienen que ver con distintas áreas o distintos aspectos en donde uno se desarrolla en el campo intelectual, ¿sí? El principal grupo, que es el que más entienden todo, ¿sí? Por ejemplo, algunos son muy hábiles, muy inteligentes para recordar todo así, ¿sí? Bueno, ustedes o no me escuchan, no tienen salida, porque yo le pregunto, lo dije el otro día, mira, que es la inteligencia cristalizada, que en función de lo aprendido, ¿sí? Y lo que van, el problema que se le va suscitando, ¿sí? O la presentación que van suscitando, van asociando con lo ya aprendido y automáticamente lo incorporan al conocimiento. Es un acto inteligente. Eso es inteligencia cristalizada. En función de lo ya aprendido, los problemas que se le van presentando nuevamente, problemas o lo que fuese, lo van viendo la forma de lo ya aprendido, cómo resolver, ¿sí? Esta sería la inteligencia cristalizada. Es un gran grupo que se desprende de esta inteligencia general. O sea, no habla de factor G, como lo decía Spielman, sino inteligencia general. Después tenemos el otro grupo, ¿sí? Que por ahí ni se le ocurrió leer nada de personalidad general, ¿no? Esto, o no, ni se actúa en general, capaz de pasar todo, ¿sí? O no sé si han empezado ya un poco la teoría, no, Acá la inteligencia fluida, cristalizada. Bueno, la fluida teoría, ¿sí? Que ante la situación problemática no en el sentido de problema, sino a resolver una cuestión X determinada, el sujeto se encuentra en una situación en la cual no tiene idea de qué se trata, pero bueno, empieza a buscar dentro de su propia lógica, dentro de sus propias habilidades, cómo resolver esta situación, ¿sí? Es decir, que no es que usa los conocimientos adquiridos, sino que se basa más en la lógica, en la percepción, en la resolución inmediata ante esta nueva situación. Hablamos de inteligencia fluida, ¿sí? Entonces, chicos, este modelo jerárquico ya empieza a hablar de dos grupos. Pero a la vez también habla de otros grupos que tienen que ver con, no es lo mismo aquel sujeto que resuelve muy rápidamente problemas en donde implica la capacidad de resolver rápidamente problemas de índole verbal, ¿sí? Capaz muchos de ustedes ante un cuestionamiento, una pregunta o algo que implique tipo así ponerlo en jaque o un retruco, ¿se entienden? Algunos automáticamente te casan, o sea, ante el truco automáticamente lo retrucan, ¿sí? O sea, casan al vuelo verbal, por eso hablamos de una gran habilidad verbal, ¿sí? Y capaz que otro está pensando, y ahora, ¿qué miércoles digo? O sea, es como que la habilidad verbal está un poquito casada. Pero vos decís, tengo que resolver, mira, tengo el impuesto acá, para acá, esa parte, hace esto, epa, ¿cómo hiciste? Entonces tiene la habilidad numérica, ¿sí? Entonces ahí se van desprendiendo las habilidades, ¿está? Es decir, algunos de ustedes son muy hábiles para algún aspecto y otros para otros, ¿sí? ¿Siguen? Lo que dice el modelo jerárquico es que sí, uno puede tener más habilidad para un área que de otra, pero estas siempre están respondiendo a un grupo o a un subgrupo. ¿Siguen? Chicos. En este caso debería
la calidad. Claro, porque es distinto, pero Ahora, pueden pararse más en responder, pero la verdad es que claro, es pero mejor sí, sí. que- El tiempo tiene mucho que ver, seguro que tiene que ver. Pero suponiendo que lo responde bien. Si me decís ya 15 por 25 por 25 por 28, 353, estoy diciendo. No, o sea, que lo haga correcto. O sea, tiene que ver el tiempo, entonces. Tiene que hacerlo correcto, claro, sí. Entonces, digamos, este era el postulado modelo jerárquico, que dice que no es que hay un factor G, sino un factor general que está interrelacionado con todos los demás grupos. Grupos que tienen que ver con las distintas calidades de un dispositivo, que por ahí se pueden interrelacionar entre ellos. No es que están totalmente aislados. No es que el que sabe mucho de matemática no entiende mucha abstracción. Por ahí sí. ¿Sí? No es que son totalmente independientes, sino que se pueden relacionar. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Entonces ahí se crean los grupos en cuanto a habilidades cognitivas, ¿sí? que luego obviamente van a depender a este gran factor, que es el factor general de inteligencia. En resumidas cuentas, el modelo británico o el de Spearman habla del modelo unifactorial, que toma la inteligencia que depende de un solo factor, que puede hablar como de bifactorial porque habla del factor G y factor E, pero es específico cómo resuelve específicamente cada problema, ¿sí? Nosotros vamos a ver una técnica que responde a este modelo, que es el test de matrices progresivas, o el rating, que vamos a ver este miércoles, ¿sí? Después tenemos el modelo de los Thurston, que es la escuela multifactorial. Thurston se escribe, ¿sí? Por ahí, ¿dónde está Thurston? Ahí está, se escribe Thurston, ¿sí? Que es la escuela multifactorial, que habla de distintas habilidades o distintas inteligencias. ¿Sí, chicos? El test que nosotros vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, ya creo que en mayo, digamos, algo por ahí, ¿sí? Es el test de aptitudes diferenciales, o también conocido como DAT, el cual evalúa cada habilidad en formas distintas, ¿sí? ¿Sí, chicos? Luego, dentro de lo que llamamos el modelo jerárquico, ¿sí? Que es la nueva forma de entender la inteligencia, hoy es como que tiene un poco más de fuerza esa, sobre todo en Europa, ¿sí? Que habla del factor general, pero que a la vez depende de otros factores y esto depende de distintas habilidades, ¿sí? Y como que es como que, no es una mezcla de los anteriores, es como que intenta hacer una solución teórica y la lleva al campo. Quiere decir desde el IGF, inteligencia general y factorial, que responde al modelo general, ¿sí? Y dentro de la escuela neoclásica, ¿sí? Que tiene su propia forma de entender la inteligencia, que tiene que ver justamente con el primer autor de esta inteligencia para niños, el de Binet, la escuela francesa. Nosotros vamos a ver las escalas de Wechsler, entiéndase Weiss y Wills, ¿sí? No vemos el Terman, porque el Terman se usa poco hoy en nuestro país. Prácticamente no se usa el Terman. Entonces nos voy a entregar la técnica que muy de vez en cuando se toma, ¿sí? Por ahí se suele tomar a veces en las escuelas especiales, pero están tomando más bien el WIPSI antes que el Terman porque es mucho más rápido que el Terman, ¿sí? Entonces, por eso, vamos, tengo que optar por qué técnica, cuando podemos a los textos nos entregamos, ¿sí? Pero lo que, como les decía la pasada, también con respecto al rating de dominó, el dominó tiene mayor saturación en cuanto a que evalúa el factor G, pero es poco tomado, ¿sí? Casi no tomado. Si ustedes se recién no van a tomar el dominó, la mayoría toma el Raven. Es más, si ustedes van a entrar a trabajar en la provincia, van a comprar una dirección, hagan el test psicológico. ¿Y qué les piden? Raven. Como te digo, porque este es de progresiva. Pero bueno, escriben Raven, ¿sí? O sea, el dominó ni ahí. El dominó es mucho más preciso, ¿ya? Entonces, ustedes van a hacer tomar el Raven. Se encuentran con el dominó, al comienzo están resolviendo un poco después, van a ver que es muy similar al Raven, ¿sí? Esa es mi idea. Presentarles técnicas, ¿sí? Que después les facilita a ustedes la interpretación de otras técnicas más o menos similares, ¿sí? Bueno, y dentro de los tests que responden a este modelo de Binet, que es el francés, ¿sí? Está la escala de Wechsler, ¿está? Y hoy por hoy en día es la técnica más fuerte, ¿sí? Y la más precisa de evaluar inteligencia, ¿sí? Porque además es el test que con mayor precisión me da que
CI, cociente intelectual. ¿Okay? Ahora, todas estas técnicas adquirieron mucho más fuerza, ¿sí? O sea, entiéndase fuerza, adquirieron mucho más peso de transmisión en cuanto a creencia, en cuanto a que no una creencia mística ni creencia religiosa, sino una creencia científica, porque está respaldado por lo que se denomina el análisis factorial. El análisis factorial es un modelo matemático, ¿sí?, que se transfiere a la utilización de cualquier herramienta que uno quiera construir, ¿sí? El análisis factorial es un proceso matemático muy complejo, ¿sí?, que el SPS lo hace. Pero no solamente que el SPS es un programa estadístico, no solamente lo hace, sino que hay que saber cargar los datos. No es solamente hacerlo, hay que cargar los datos para que me lo dé, ¿sí? ¿Por qué? Por ese factorial me da mayor confianza y mayor validez aún en una técnica. Y ahí se dividen otra vez dos grandes grupos, más allá de lo que les recién, dos grandes grupos en cuanto a construcción de técnicas de inteligencia, ¿sí? Aquellos test que fueron construidos bajo el análisis factorial y aquellos test que no, ¿sí? Normalmente lo que sí aparece AF y un índice, el mismo de correlación, o sea, análisis factorial, tal valor, lo cual me indica que cuando más alto esté el valor, más el grado de certeza tiene, más allá de la certeza en psicólogo, ¿sí? Para una vez en psicopática. Entonces, de acá se desprenden dos grandes grupos, ¿sí?, que hoy prácticamente no quedan test fuera del análisis factorial, porque saben que si yo con una técnica quiero evaluar, no sé, capacidad de resolver problemas ante una situación de venta, ¿está? Y Erika construye una técnica y Ruth la misma técnica, pero Erika construye bajo la validación, ¿sí?, y la construcción del análisis factorial. Ruth da solamente validación de contenido, ¿sí?, y aprueba el test. Cuando yo voy a comprar y veo que la técnica de ella está hecha con análisis factorial, me quedo con la de ella, porque tiene mayor rigor científico, ¿sí? Entonces, hoy en día, la mayoría de los psicometristas están basando de todo en el análisis factorial, porque de alguna forma es como que le da más credibilidad a las técnicas. En realidad le da cierta certeza a las técnicas, ¿sí? Sobre todo la técnica de desarrollo, de aspecto cognitivo, es como que le da cierta certeza. Vamos a hablar más adelante, por ahí entra cierto cuestionamiento en cuanto a las técnicas que evalúan personalidad. Pero bueno, esto es otra discusión que vamos a verlo dentro de un par de meses, ¿sí?, en la materia, ¿verdad? Pero en cuanto a desarrollo, a aptitudes, a cognitivo, todo lo que está construido y validado mediante el análisis factorial es como que adquiere mayor jerarquía científica, ¿sí? Entonces, como que ese depende de los grandes modelos, que son aquellas técnicas que son construidas mediante el análisis factorial y aquellas que no. Tenemos pruebas, digamos, que han pasado por el análisis factorial que responden al modelo de los Spearman, o sea, al unifactorial, al modelo multifactorial de Surson o al modelo jerárquico. O sea, todas han pasado por el modelo. Lo importante es que al ser factorializada adquieren un peso científico importante. Y si yo pongo diagnóstico o pongo mi firma, estoy seguro porque realmente el trabajo estadístico, científico atrás, así lo respalda, ¿sí? Bien. Ahora, y para terminar, ¿sí?, después del módulo, siguiendo el módulo, hay una descripción de cómo fue construido el quiz. Me parece repetir lo que vamos a aplicar dentro de 3-4 semanas. Entonces, lo dejamos allí. Seguro vamos a no solamente aplicar, sino que vamos a aplicar, ¿sí?, que es el hueso. Lo único que quería decir es, para diferenciar, es el concepto de teoría intelectual. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Sí? Porque, digamos,
le va a tocar a ustedes como psicólogos, ¿sí? Dentro de un tiempo, ustedes pueden decir, no, yo no voy a ser profesional, porque uno sabe su futuro, ¿está? Entonces, evaluar a niños que estaban por entrar a la secundaria, primaria, o que le va mal en la escuela, ¿sí? En donde toman algún test de inteligencia y le da un retraso mental, por el estilo, ¿sí? Cualquiera. Ahí, digamos, es como que a nosotros nos corresponde hacer una diferenciación de aquel sujeto que tiene un retraso intelectual porque ya nació así, ya sea genética, ya sea una cuestión adquirida, ¿sí? O por lo que fuese, por el cual tiene deterioro intelectual, ¿sí? Es decir, que su capacidad y habilidad cognitiva está perturbada y por lo tanto puede ser un retraso mental. Esto hay que diferenciar de aquellas personas que han tenido una habilidad intelectual normal hasta un determinado suceso o hecho, entiéndase accidente, traumatismo o la edad misma o algún accidente de lo que digamos cerebrovascular, algún tipo de accidente neurológico, lo que fuese, en donde implicó un deterioro, ¿sí? En donde la habilidad que el sujeto tenía la perdió. Entonces tenemos que podemos encontrarnos cuando evaluamos técnica, que también le puede pasar, ¿sí? Que te dan un diagnóstico porque la persona dejó de trabajar porque perdió su habilidad cognitiva. Y sí, el sujeto hoy es un retraso mental porque por X motivos, no me interesa, ¿sí? Será que hoy el paciente tiene un deterioro intelectual. Pero no lo tenía, ¿sí? Sino porque un factor determinado, quiera, fue el causante del cual el sujeto hoy perdió esta habilidad. A veces hay un causante, a veces no. Tienes también las demencias, por ejemplo, ¿sí? Que producen daños, ¿sí? En donde una de las causas de daño es el deterioro intelectual. Entonces, el deterioro puede ser ya sea porque lo adquirió del nacimiento, ya sea genético o adquirido, o porque la circunstancia de la vida le presentó algún tipo de accidente, traumatismo, o simplemente por haber adquirido la enfermedad, ya era adulto y fue perdiendo toda la vida de conocimiento. ¿Sí? Chicos, ¿les quedó esto? Entonces por ahí nosotros hacemos el diagnóstico con la test de inteligencia, vamos a hacer el diagnóstico y tenemos que diferenciar a aquel de que fue toda su vida no inteligente, de aquel que por un factor X determinado perdió esa habilidad. Entonces vamos a un deterioro o una pérdida de las habilidades cognitivas. ¿Sí? ¿Puede ser por un accidente? Accidente, ya sea un accidente traumático, un accidente, digamos, la cuestión a veces por la cuestión del medicamento, ¿sí? O por la misma demencia, que también producen eso, ¿sí? No, eso influye en el sentido de que ¿se acuerdan lo que yo hablaba a ustedes de que a mí no me preocupa la transferencia del paciente? ¿Se acuerdan o no? Me preocupa la contratransferencia, es decir, lo que ustedes me van a movilizar. Porque por ahí uno dice, ¿cómo esta persona que venía tan bien y de golpe? Sí, de golpe por un accidente X, de cualquier índole, y puede producir de que hoy sí estamos sujetos con un deterioro importante intelectual. ¿Sí? En ese sentido, o sea, como para diferenciar de que uno ya es congénito, el otro es adquirido, por diversa o cualquier cosa. ¿Sí? ¿Está, chicos? Hasta acá, más o menos lo han entendido. ¿Sí? La idea es, este miércoles, ya sé que se tiene en su casa, se tiene una semana largo, que una mini vacación, después un fin de semana es un final complicado, pero te doy la vuelta y no vamos a llegar, ¿sí? Entonces por ahí, pero bueno, si pueden tomar bien y si no, buscaremos. Normalmente los lunes nos suele quedar un ratito, o por ahí, los miércoles, y aquello que quedó colgado, no todos, obviamente, algunos bien, le quedó, por eso estamos nosotros, ¿sí? Colgado la corrección o lo que fuese, nos llegan y les vamos a corregir el test, ¿sí? Mi idea es lo siguiente, yo quiero explicar el Raven el miércoles, ¿sí? Cosa que ustedes puedan, y que me callo por esto, quiero aplicar el test de matrices progresivas, conocido como Raven, ¿sí? Quiero explicar el miércoles, cosa que puedan tomar a su pacientito, tal vez no a los dos, aunque tomen a uno ya está,
¿sí? Le lleva entre 20 y 40 minutos, por si es al niño adolescente, ¿tá? Para que ustedes vayan organizando, ¿sí? Cosa de que el miércoles de la semana que viene, que nos damos vuelta, podamos corregir en clase, y lo que más me interesa es hacer un informe en clase y que algunos de ustedes puedan leerlo, ¿sí? Para ver cómo se van armando los grupos, ¿tá? Sé que la aprieto un poco porque tenemos 6 días que tenemos que irnos a vacaciones y bueno, pero hagan el esfuerzo y si pueden tomarlo el mismo miércoles antes de partir, lo que parte, ¿sí? O por esta vez usen un colegio de India y tomen el test en su casa en algún momento, ¿sí? Y viene el miércoles y corregimos ese test, ¿sí? Después obviamente implica hacerlo de vuelta a sus pacientes, pero bueno, la idea es que no pierdan, o sea, yo no entiendo que ustedes van a su casa y van a ganar sus paganos y a otra cosa, ¿sí? Pero el día de ser rey, ¿sí? Sí le permito tomarle a quien quiera este solo test, ¿sí? Este fin de semana largo, cosa de que el miércoles, aunque no le hayan tomado a su paciente, lo han tomado a cualquiera, o inclusive autoadministrado y después nadie lo enteramos. Duda, ¿no? ¿Sí? Aunque de todos modos todos se autoadministran, ¿sí? Después nos vamos peleados. No, ¿qué no me dice? No. Bueno, o sea, alguien el miércoles traigan tomado a alguien, ¿sí? No importa que esté cercano suyo, con un test no pasa nada. O por ahí se lo autoadministran, van callados, no hay problema, ¿sí? La idea es. Sí, si pega a tu paciente, mejor. ¿Sí? Ah, no, los dos. Sí, o sea, la idea es que puedan tomar a su paciente. Si lo pueden hacer, joya, ¿sí? Ahora, si no lo pueden tomar, porque bueno, algunos digamos la casa a su casa, no que no es paciente, entonces usen algún colegio de India, ¿sí? Y traen esa prueba el miércoles para trabajar sobre esa prueba, para ver la corrección, los errores, la administración y luego hacer el informe. Total, una vez que aprender el mecanismo, la idea es que cualquier toma lo puedan hacer. Esa es la idea de la materia. ¿Sí, chicos? Entonces, por eso, este miércoles voy a explicar el reque, pero no se me complica mucho con las letras y después estoy dando casi 3 técnicas por taza.